Muy buenos tardes a todos ustedes. Nos da muchísimo gusto dar inicio a este evento por varias razones. Primero, porque tenemos la oportunidad de ver un documental que está nominado a un premio muy importante en México. El documental que ustedes van a ver de nuestra realizadora Itzel Martínez del Cañizo, de nuestro estado, pero además tener oportunidad de reflexionar sobre un problema muy importante que es la vivienda social en México, y en ese sentido tener a invitados también muy importantes que nos acompañan de San Diego State University, de UCLA y también de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Tener oportunidad de armar este evento junto con Ambulante, de tener la presencia de la Universidad de las Californias, de la Universidad Ibero de Playas, del Implan Rosarito, del Instituto Tecnológico de Tijuana, del CADI Tijuana y por supuesto de nuestros programas de posgrado aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Así que la Dirección General de Docencia se siente realmente muy contenta por tener este evento, y bueno, para quienes nos acompañan también de otras instituciones y de otros organismos, o quienes nos visitan simplemente por haberse sentidos atraídos por esta presentación que vamos a tener. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias tanto a Toño Sirión como a Itzel. Gracias, Araceli. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Ambulante quiero darles la bienvenida a este evento muy especial. Nos enorgullece mucho tener esta colaboración con el Colegio de la Frontera Norte y también celebrar los 10 años de la gira de documentales Ambulante, 10 años de llevar este cine que va más allá del entretenimiento, que busca generar reflexión y debate para la transformación social. Recorremos a lo largo de 3 meses 12 estados de la República, presentando funciones al aire libre, de su mayoría gratuitas, para llegar a nuevos públicos y para utilizar al cine documental como un instrumento de transformación social, como les decía. Además de la colaboración con el COLEF, que nos llena de orgullo, también nos encanta en esta ocasión presentar un documental en Tijuana hecho por una realizadora tijuanense sobre una problemática tijuanense también, y además hacerlo con estudiantes y con tener el lujo de tener a comentaristas internacionales de muy alto nivel que van a estar comentando el documental. Y bueno, pues nada más invitarlos a que continúen asistiendo a las funciones de Ambulante. Estaremos hasta el 23 de abril aquí en Tijuana. También tenemos funciones en Ensenada y en Mexicali, documentales para todos los gustos, para todas las edades, para todo tipo de intereses. Tenemos una programación muy rica, muy variada para celebrar estos 10 años. Tenemos también una sección en la que presentamos los documentales favoritos del público a lo largo de esta primera década, así que muchas gracias por su asistencia y esperamos que nos sigan acompañando en esta semana de Ambulante en Tijuana. Y bueno, ahora le doy la palabra a la realizadora del Hogar al Revés, que es la película que vamos a ver a continuación, Itzel Martínez del Cañizo. Muchas gracias, pues muchas gracias al Colegio de la Frontera por esta oportunidad de construir este espacio de diálogo, Ambulante evidentemente por seleccionar este documental dentro de su valiosísima programación. Y pues a este espacio, ¿no? Me parece muy interesante cómo a través del cine podemos tener la oportunidad de estar ante diferentes públicos y compartir diferentes experiencias, ¿no? Entre la película y el público. Entonces, bueno, este es un espacio como muy afortunado para mí. Me voy a estar encantada de escuchar y de conversar con todos ustedes. Y pues nada más que podamos ver la película y empezamos a la mesa de reflexión. Muchas gracias a todos. Pues muy buenas tardes nuevamente. Esperamos que hayan disfrutado de esta película, que les haya gustado tanto como nos gusta a nosotros en Ambulante. Es precisamente el tipo de documentales que nos importa difundir y que se vean en cada rincón de la República, documentales que muestran un claro compromiso social con las problemáticas más apremiantes de nuestro país, pero a la vez con una buena dosis de creatividad, de sentido artístico y con una propuesta estética muy clara.
Algo que en lo particular nos llamó la atención y nos hizo programar este documental como parte de la gira de documentales ambulante es que aborda frontalmente estas problemáticas relacionadas con la vivienda social en la ciudad de Tijuana, pero lo hace eludiendo de manera muy hábil los clichés en torno a la juventud, a los problemas de la pobreza y la cultura fronteriza. Y además aborda problemas que, si bien han sido profundamente abordados por disciplinas como la arquitectura, el urbanismo y las políticas públicas, lo hace desde una perspectiva humana, centrándose en las vivencias de los sujetos, de los actores, que en este caso son 3 jóvenes que están en un momento de su vida en la que las experiencias de amor, de desamor, de ilusión y desilusión en sus vidas están muy presentes, de manera que nos podemos identificar con sus vidas y conocer de manera íntima esta problemática. Pero para tener un análisis mucho más agudo de esta película, tenemos a 3 comentaristas de lujo, especialistas en estas problemáticas, y antes de presentárselos y darles la palabra, quisiera mencionar cómo va a estar la dinámica de esta mesa. Vamos a darle la palabra por 10 minutos a cada uno de nuestros invitados, después, que harán un comentario sobre la película y quizás planteen algunas preguntas a la directora Itzel Martínez del Cañizo. Después le daremos la palabra a ella, para después abrir una ronda de preguntas con ustedes, ¿no? De manera que podrán plantear sus inquietudes, sus impresiones sobre la película. Bueno, pues nuestro primer comentarista es el doctor Paavo Monkonen, quien es doctor en planeación urbana y regional por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es profesor asistente de desarrollo urbano en la Universidad de California en Los Ángeles, donde imparte cursos sobre políticas y el mercado de vivienda y sobre segregación urbana global, y ha trabajado en países como Argentina, Brasil, China, Hong Kong, India, Indonesia, México y Estados Unidos. Paavo, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias primero al COLEF por invitarme a participar en esta mesa. Gracias a Tito Alegría, a Araceli y también felicitaciones a Itzel Martínez por este trabajo tan interesante y bonito. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo porque estos diálogos interdisciplinarios que vamos a tener, yo creo que son muy importantes en todas las áreas, pero sobre todo en las cuestiones de la vivienda. Para contextualizar mis comentarios, voy a decir que mi trabajo de investigación en la mayoría está basado en análisis de datos y econometría, así que mi punto de vista está influenciado por los modelos estadísticos y las pruebas de hipótesis. En los minutos que tengo para reflexionar sobre el documental y el tema de la vivienda social, les voy a platicar un poco sobre mi trabajo de investigación en México, sobre el financiamiento de la vivienda aquí y los cambios en la estructura urbana. Voy a señalar unos problemas nuevos que no están dentro del documental, pero sí van a ser importantes. Y al final voy a mencionar 2 ideas metodológicas sobre los desafíos de comprobar causas y efectos y el análisis de políticas públicas. Ya se fueron todos con eso de pruebas de hipótesis. Bien, el documental para mí fue muy interesante por muchas razones, ¿no? La fotografía y las tomas impactantes, la cultura joven de Tijuana que está representada, los jóvenes mismos carismáticos y apasionados, cuestiones del papel del documentalista en sus vidas, muchas preguntas que tengo, pero yo creo que es muy importante también como documento de investigación. Le digo a Itzel Martínez que después de esto ya merece un doctorado de investigación de vivienda, porque yo creo que aborda muchas preguntas académicas interesantes de una manera diferente.
No sé si haya sido su motivo, pero es un estudio etnográfico y propone también un argumento sobre el Infonavit, los créditos de vivienda y las vidas de las familias, cómo impactan a las vidas de las familias en Tijuana. Voy a discutir en parte este argumento de la película, pero eso lo haré después de enfatizar su importancia. En las últimas 2 décadas ha cambiado de una manera muy importante el financiamiento de vivienda en México, y también el crecimiento urbano y la estructura de las ciudades. En los principios de los 90, México fue un caso de éxito en el área de políticas de vivienda, pero dudo que todavía sea así. El número de créditos subió de una manera impresionante, de alrededor de 150, 200 mil créditos al año en los principios de los 90. Allá después de los 2000, más de 500 mil, 600 mil al año. Es decir, en las últimas 2 décadas se han construido muchas viviendas de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente se había construido la vivienda en México. Entonces, por lo mismo, yo no creo que es un cambio pequeño, un ajuste. Es una transformación en la producción de la vivienda y por lo mismo una transformación en la construcción de la ciudad, y por lo mismo una transformación en la vida social de la gente. Mi investigación se ha enfocado en análisis empírico de las primeras transformaciones que mencioné, la transformación de la estructura urbana, no tanto en la vida de la gente. Es decir, hago estudios sobre el impacto del nuevo sistema de financiamiento, sobre la calidad de vivienda, sobre la segregación social, sobre la vivienda deshabitada, sobre la densidad de población urbana y la estructura urbana, estructura espacial, le digamos. Trabajo con datos del censo, del CONAVI, de otros organismos del gobierno, en todo el sistema urbano en México. Por ejemplo, hago cálculos de índices de segregación que miden si la gente vive cerca de gente diferente a ellos en cuanto a clase social. Y después de medir esos índices para todas las ciudades, pruebo la hipótesis de que las ciudades con más inversión de parte de Infonavit han cambiado de manera diferente a las ciudades con menos inversión de parte de Infonavit. Entonces es una manera de poner números a la idea de que el Infonavit, el crecimiento de financiamiento de vivienda está cambiando cómo están construidas las ciudades y sus estructuras urbanas. Unos resultados de trabajos anteriores son de esperarse, no voy a decir mucho. Por ejemplo, ciudades con más inversión de Infonavit han crecido con una densidad poblacional en la periferia muy alta, tienden a ser más segregadas en cuanto a las clases sociales, etcétera. Problemas que ya conocemos, ya se han platicado mucho en México. Proyectos más recientes que estoy desarrollando son sobre la vivienda deshabitada y la estructura urbana, y yo creo que han salido unas tendencias interesantes y menos esperado. Por ejemplo, se habla mucho de la vivienda abandonada, la vivienda nueva abandonada. Y hay estas imágenes muy impresionantes de colonias nuevas con la mitad de las casas vacías. Y eso sí es un problema grave, serio. El 25% de la cartera de Infonavit es abandonada o deshabitada. Pero también en los centros de las ciudades en México hay tasas de vivienda deshabitada a veces más altas que en la periferia. O sea, hay más vivienda deshabitada en el centro de la ciudad que en la periferia. Lo mismo pasa con la estructura de la población dentro de las ciudades. En la mayoría de las ciudades grandes en México ha habido una pérdida de población muy importante en sus centros. Al mismo tiempo está creciendo las periferias, están construyendo casas en la periferia y la gente se está yendo del centro. Y estas dos tendencias que están relacionadas también pueden atribuirse en parte a los créditos de Infonavit. Tengo el último trabajo que hice, comprobé que en las ciudades con más inversión de parte de Infonavit hay una pérdida de población en el centro más grande y hay más vivienda deshabitada en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces es una tendencia nueva
que se puede comparar con la suburbanización y la pérdida de población en los centros de ciudad en Estados Unidos de hace 40 años y puede provocar más problemas en el futuro. Bueno, ya suficiente de mi investigación. Esta es la transición a la segunda parte de mis comentarios. Mis trabajos de investigación, en cierta medida, son trabajos incompletos. Son esfuerzos intermediarios para entender la gran pregunta, que es cómo las políticas de vivienda afectan a las vidas de la gente, porque esto creo que es el último, al fin del día es lo que nos importa, ¿no? De que la densidad haya cambiado y las viviendas habitadas es importante, pero solamente en cuanto afecta a la vida de la gente. El problema es medir el bienestar desde mi perspectiva así cuantitativa. Es muy difícil, ¿no? Es un tema muy complicado decir que una persona está mejor en una condición que otra condición. Y la calidad de vivienda y la calidad de la colonia, el ambiente física, el entorno, es solamente una parte de lo que importa a la gente. Por eso me gusta tanto este documental, porque creo que muestra claramente los desafíos en un esfuerzo para medir algo tan abstracto como es el tejido social o el bienestar de la gente. Y para mí provocó unas ideas o sugirió unas ideas. Está claro que estos jóvenes tendrían una mejor calidad de vida, con un ambiente mejor, con una vivienda más bonita, más agradable, una colonia bonita con tienditas y árboles. Pero la pregunta es qué tan importante es ese entorno a su bienestar en general. El documento hace el argumento, o tal vez lo llamamos pregunta, que las políticas de vivienda, de desarrollo urbano, han contribuido a la desintegración del tejido social. Y vemos ambiente deteriorado y viviendas pequeñas. Pero no, me sorprendió que no hubo tanta conexión en lo que decían los jóvenes de la vivienda y sus problemas, ¿no? Hay unas partes en que los jóvenes, uno habla de no querer estar adentro de su casa porque se sentía encerrada, pero otro hablaba de no querer estar afuera de su casa. Bueno, los dos pueden ser problemas. Una, creo que se llamaba Xochitl, mencionó la idea de la homogeneidad, de no querer ser una más, de querer ser una individual, que creo que se puede vincular con la colonia, ¿no? Pero el problema más importante que vemos en sus vidas es la ausencia de los papás. Y el trabajo sugiere al principio que los créditos de vivienda crean la necesidad de pagar la hipoteca mensualmente y trabajar tanto, y por lo mismo no pueden estar con los hijos. Desgraciadamente creo que si no existiera el Infonavit tendrían que trabajar con el mismo esfuerzo, ya con otras condiciones de vivienda, ¿no? Creo que cuando juzgamos políticas públicas es importante pensar en contrafactuales, que es decir, aquí hay gente que tiene una vivienda a través del sistema público que no es digna, que tiene problemas. Queremos mejorar sus condiciones y la pregunta es, si no existiera ese sistema, ¿dónde vivirían? O si tuviéramos otro sistema, ¿cómo sería la condición de la vivienda? Con estas preguntas no quiero en lo absoluto justificar o defender el sistema de Infonavit. Ya otras reflexiones sobre los problemas de Infonavit también me tarda más de 10 minutos. Pero quiero abrir la cuestión de qué otro sistema sería mejor y si sería posible lograrlo. Lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavo, por las agudas preguntas que lanzas y que nos dejas pensando. Yo también coincido que hay una mirada antropológica muy interesante en el documental, pero que sin embargo no cae en las convenciones del cine etnográfico tradicional, ¿no? Es muy interesante tratar de entender esta fineza de la mirada sobre los pequeños gestos culturales de estos jóvenes. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra al doctor Tito Alegría.
quien es actualmente el director del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. Es urbanista especializado en el análisis de las ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos. Estudió el doctorado en Planeación y Desarrollo Urbano en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y la maestría en Desarrollo Urbano en el Colegio de México, y su formación en la licenciatura es en Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Adelante, Tito, muchas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que este documental es una extraordinaria ventana que nos permite observar con mucha intimidad varios aspectos de la vida que les interesan a los jóvenes de clase trabajadora en Tijuana, donde las viviendas, su interior y los espacios exteriores son hasta cierto punto un telón de fondo más que un determinante, al menos es lo que yo pude ver en este documental, pero nos permite observar justamente que estos jóvenes están reflexionando todo el tiempo sobre su futuro. El pasado casi no aparece en las conversaciones. Y justamente es el pasado de esas personas, de esas familias, los que los ha llevado a esos barrios, por las decisiones de sus padres. Y sobre eso quisiera empezar tratando de ser sintético en lo que vi y lo que no vi en el documental. Digo, vi estas conversaciones intimistas, pero hay otra cosa que me llamó la atención. Hay una creciente literatura que dice que los medios de comunicación masivo están deconstruyendo los lazos comunitarios y basados en la corresidencia, que cada vez más la comunidad se forma a través de los medios de comunicación como internet, etcétera. Lo que nos muestra el documental es de que a pesar de que todos los jóvenes están ligados a internet, conversan por internet, se enteran de cosas íntimas por internet de otras personas que viven lejos o cerca, lo que muestra este documental es de que la corresidencia sigue siendo un factor fundamental para construir grupo, comunidad, entre personas de similar edad. Pero hay una cosa adicional. El caso del joven que tiene su novia embarazada, y en otros diálogos también aparece el peso importante que tiene el control social de la comunidad sobre el comportamiento individual. Hay un profesor que se llama David Harvey, que escribió hace unos años una crítica muy fuerte contra este tipo de control, porque exageradamente decía que esto nos lleva a un control en que las individualidades no pueden desarrollarse. Y yo lo que vi en este documental es que hay una tensión permanente entre este desarrollo individual, autónomo, por ejemplo, Omar, con lo que es el control de los que el grupo social al cual pertenecen están restringiendo o corrigiendo o modelando. La comunidad sigue teniendo peso en la construcción individual y felizmente, digo yo, porque eso permite que los desarrollos individuales puedan no entrar en conflicto con los intereses colectivos. Creo que yo mismo pensaba antes que había una gran desintegración en los barrios, pero lo que nos muestra este documental es de que no es en ese extremo, y que los medios de comunicación electrónicos no están jugando este rol que mucha gente, muchos estudiosos le están culpando de que están creando esta comunidad abstracta sin espacio. El espacio sigue jugando un rol importante según este documental.
Bueno, lo que no vi es justamente lo que decía hace un rato sobre las decisiones de por qué llegaron a vivir donde están viviendo. Y gran parte de la forma en que vive la gente ahora tiene que ver con esas decisiones, de cómo llegaron ahí. Y hay otro aspecto relacionado que tiene que ver con el uso de la ciudad. Tampoco, apenas vimos al final algún tipo de información de cómo buscar trabajo, de cómo ir a trabajar, etcétera. Pero justamente en la escala, digamos, de la relación con la ciudad, desde el barrio con la ciudad, es donde aparecen muchos de los problemas que tienen estos nuevos desarrollos de vivienda social, que es las distancias y los costos que genera ir a buscar trabajo y asistir al trabajo cotidianamente. Tampoco nos dice, por ejemplo, si la preparatoria donde van estos jóvenes al final está cerca o lejos. En Tijuana hay pocas preparatorias y generalmente los jóvenes tienen que tomar transporte público, que en esta ciudad es costoso y además de muy mala calidad, que tampoco aparece en el discurso de los jóvenes, a pesar de que es algo que permanentemente se está observando. Y lo están sufriendo, lo están experimentando. De acuerdo con Pau, que no aparecen los padres y por lo tanto no sabemos exactamente cómo es que este espacio tan reducido en la escala de la vivienda produce tensiones o no. Al vivir un poco hacinados, bueno, en algunos casos vivía solo un hijo, pero otros 3. El hacinamiento tampoco aparece como un problema, no se ve un problema. A pesar de que hay cifras que dicen que seguramente es un problema serio por el tamaño de las viviendas. Y la última cosa que quiero comentar es de que justamente como no se está mirando el pasado sino el futuro, en los discursos que hemos escuchado de los jóvenes, no se logra, ponderar adecuadamente el salto enorme que ha significado para muchísimas familias el pasar de una vivienda sin agua potable del sistema público, drenaje público, pavimento, a este tipo de barrios, donde todos los servicios básicos existen antes de llegar a vivir en las casas que compraron. Es un salto enorme para las familias, se siente que han cambiado mucho en su vida, pasar de este tipo de barrios sin servicios a barrios con servicios. Por supuesto, muchas de esas familias dejaron viviendas grandes. Aquí atrás del colegio hay una zona de barrios populares donde los lotes miden 160 metros, pero son barrios que no tienen agua ni drenaje conectado a la República y no están pavimentadas las calles. Yo sé de algunas familias que compraron vivienda tipo Urbi y he hablado con algunos de ellos y la verdad es que se sienten agradecidos por eso. Lamentan que las viviendas sean pequeñas, pero el salto en los servicios ha sido enorme en su vida cotidiana. De acuerdo con Pau, que hay que pensar nuevamente con este ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera habido las facilidades financieras que significaron el gran cambio en el acceso a la vivienda? Yo creo que, como ya medimos aquí, la mitad de la ciudad nació informal, Tijuana, y las grandes ciudades de América Latina, más o menos la mitad nació informal, es decir, sin servicios públicos, que poco a poco fueron adquiriendo. Estamos hablando de la mitad de la sociedad urbana de América Latina. Con esta nueva política de vivienda se le da acceso a esos servicios básicos. El problema, yo creo que hay que verlo más bien en los salarios. Los salarios siguen siendo muy bajos y es la razón principal por la cual el consumo de la vivienda no es adecuado. No se tiene suficiente dinero para pagar. Pero eso es algo que ocurre no solo en México o América Latina, en todo el mundo.
Y por esa razón, en muchos países el subsidio es muy grande. Un subsidio para adquirir una vivienda es muy grande. En Venezuela, por ejemplo, ha llegado a 50% del precio de una vivienda. En el Chile de Pinochet era 40% para las viviendas más pobres, de las familias más pobres, perdón. No es suficiente. Hay razones económicas que pueden explicarnos por qué razón las personas la familia no tiene suficiente ingreso para adquirir una vivienda adecuada, en tamaño y con los servicios. Y México solo se avanzó a tener una vivienda adecuada en los servicios, pero no en el tamaño. Digamos que parte de la política que tiene que ocurrir para tener una vivienda adecuada tiene que ocurrir fuera del sector vivienda, tiene que ocurrir el sector del trabajo. Los salarios tienen que ser mayores. Si no hay subsidio, vamos a continuar consumiendo viviendas inadecuadas. Y creo que no hay alternativa. Hay que tener mayores subsidios. Muchas gracias, Tito Alegría. Quizás Itzel más adelante pueda hablarnos un poco sobre estas decisiones editoriales de no mostrar a los padres o de no reflexionar más sobre el pasado de estas familias. Bueno, a continuación es el turno del doctor Lawrence Herzog, quien es profesor de planeación urbana en la Universidad Estatal de San Diego. Tiene un doctorado en geografía y estudios metropolitanos. Sus áreas de interés son el desarrollo urbano y regional, el desarrollo sustentable, la planeación comunitaria, el diseño urbano en América Latina, en la frontera entre México y Estados Unidos y de los latinos en Estados Unidos. Es autor y o editor de 6 libros acerca de este tema, de la planeación urbana y del diseño y el desarrollo transfronterizo de las ciudades. Muchas gracias, Lawrence. Gracias a COLEF por la invitación. Estoy un poco triste porque una colega comentó que hablo español bien, pero con un acento gringo. Y ahora, por 5 años he estado trabajando en Brasil, entonces ahora aún estoy más confundido porque hablo como portañol, una mezcla de portugués, español, inglés, etc. Entonces, disculpa por mi portañol. Bueno, primero quisiera felicitar a Itzel Martínez del Cañizo por haber hecho una obra no solo profunda, sino profundamente relevante a una crisis que existe en nuestra sociedad hoy. Una crisis que llega más allá de vivienda, una crisis como pensamos en la construcción de ciudades y últimamente una crisis de nuestro sistema de valores sociales. Recién publiqué un libro que se llama Global Suburbs, Urban Sprawl from the Rio Grande to Rio de Janeiro. Ojalá va a salir en español en 2 años. Y el otro día estaba platicando con un colega, bueno, no el otro día, hace 2 meses. Estaba platicando con un colega y le dije, me gustaría producir un documental que elabora las inquietudes que toco en mi libro. Y de repente se me llegó la noticia de un documental que se llama El hogar al revés. Y de repente descubrí que ese documental documenta las mismas inquietudes y quizás no fue hecha por accidente. Estamos en el mismo momento de ver algunas cosas. Quiero comentar en 2 áreas ahora. Uno sobre la película como obra artística, porque me interesa mucho las imágenes. Como profesor de diseño, me interesa mucho la fotografía también. Y después quiero hablar del contexto de urbanismo, porque creo que el documental toca algunos temas que también están adentro de mi libro. Entonces, antes de comentar en mis inquietudes que están en mi libro y están en el documental, quisiera reconocer la calidad exquisita de este documental, desde su arte de contar historias hasta el manejo de imágenes
y escenas artísticas, no solo presentadas por sí mismo, sino tejidas en una serie de imágenes juxtapuestas como vehículos literarios y metáforas dentro del panorama que la autora dirige. Observé, por ejemplo, para dar dos ejemplos, observé dos temas interesantes como hilos, pensando en el manejo de imágenes. El primer tema es la tristeza, el aislamiento del medio ambiente y la alienación de los jóvenes protagonistas, que se comunica visualmente con paisajes de viviendas medias abandonadas, fachadas vacías o anónimas y vistas globales del desarrollo urbano que parece sin gente, casi muerto. Bueno, yo sé que se filmó durante el día, pero no hay un sentido de movimiento, de gente en la calle, nada. Es casi como fue después de una bomba nuclear, no sé. Son escenas tristes de cierta manera. Y segundo, el contraste fuerte entre este sentimiento de alienación y abandono en el ambiente construido de vivienda con la energía pulsante y optimista de los jóvenes. Por ejemplo, en la escena al principio de la película, donde están bailando con mucha energía, con música, y luego cuando están pintando los muros. Este juego de imágenes de juventud viva y paisaje urbano disfuncional, sin tener que decirlo, comunica un mensaje poderoso que se expresa tan fuertemente en el mismo título, El hogar al revés. Esa idea de contradicción, muy bien manejado de mi vista, usando el vehículo de las imágenes. Aparte de la historia y de las entrevistas con los jóvenes, para mí la parte visual en sí misma fue muy fuerte. Ahora, sobre las inquietudes de un urbanismo que no funcione. Quiero ofrecer algunas observaciones en cuanto a la cuestión de vivienda social dentro de un modelo urbano que no funcione. El modelo urbano que me estoy refiriendo, es el modelo de hacer una serie de desarrollos más y más dispersas sobre el espacio urbano, conjuntos fragmentadas sin ninguna conexión a la ciudad, ni siquiera sin conexión de uno al otro. Urbivilla del Prado, el escenario mayor del documental, es uno de los miles de nuevos complejos periféricos que construyeron en las afueras de ciudades mexicanas en las décadas de los años 90 y 2000, la primera década del nuevo milenio. Pero son también sintomáticas de un patrón de desarrollo de comunidades con murallas, gated communities, en las periferias de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y otros países de América Latina. Se llaman barrios privados en Argentina o condominios fechados en Brasil, pero tienen características semejantes. Se están construyendo también en China, Hong Kong, Filipinas, la egipcia, en el sur de África. Por eso los llamo global suburbs, porque es un fenómeno que ahora se está globalizando en todo el mundo. El fenómeno de una nueva fragmentación en la periferia, o lo que un investigador chilena llama los archipiélagos de urbanizaciones cerradas, se ubican en donde antes existían solo asentamientos irregulares, es decir, colonias. Pero ahora los barrios de gente de recursos limitados tienen que competir con espacios con estas grandes olas de desarrollo de fraccionamientos amurallados para clases medias y clases media altas, dejando un museo político espacial más complicado. Atrás de los desarrollos de conjuntos de vivienda como Urbivilla, hay lo que yo llamo en mi libro un narrativo sociocultural, a sociocultural narrative, que se usan las empresas de construcción, Urbi, Geo, etc., para vender sus productos. Ese narrativo o una estrategia de marketing que originó en Estados Unidos
en los años 50 y 60 y sigue siendo el urbanismo que domina nuestras ciudades, consiste en varios elementos. ¿Cómo es que venden ese tipo de casa al pueblo mexicano? Primero, un elemento es el miedo del crimen y la idea de seguridad. Eso es lo que llama el urbanista Mike Davis la ecología del miedo, the ecology of fear. Segundo, están vendiendo la seguridad y la exclusividad social, usando las murallas como símbolo, aunque muchas de las urbanizaciones no tienen las murallas. Dicen que van a construir murallas, pero últimamente las murallas nunca fueron construidos, ni también los centros comerciales, ni las escuelas, ni los parques, ni muchas cosas. Otro elemento es que ponen más valor en lo privado sobre lo público, que es sorprendente en México, porque en México, la historia de México, hablando de historia, es una historia de valorizar los espacios públicos, la plaza. Pero no hay mucha plaza, no se vieron gente congregando en plazas en esta película. Otra cosa que venden es la predictibilidad en forma de casas y espacios uniformes. Están vendiendo lo uniforme por estudios de marketing que muestran que a la gente le gusta comprar cosas que son semejantes en diferentes lugares. Y conectado con esa idea, están vendiendo, de mi vista, están vendiendo el consumerismo. Porque la idea de ser dueño de una casa implica que hay que llenar su espacio con nuevos objetos de consumo, que se busca en los Walmart y otras tiendas supercentros. Por ejemplo, en la película hay una escena de los jóvenes pasando por las tiendas super grandes donde se vende todo, pero para mí parecía que estaban como jugando, que para ellos no tenía sentido ese espacio. Finalmente, ¿qué es lo que esta narrativa sociocultural implica? Yo creo que hay algunas implicaciones que nos debe preocuparnos mucho. Primero, el medio ambiente. Para construir una región metropolitana de urbivías difundidas por miles y miles de hectáreas de espacio, tendríamos que imaginar una ciudad súper dispersa y sumamente dependiente en carreteras rápidas, millones más de automóviles para rescatar a los residentes de su aislamiento. Eso va en contra de todo lo que los urbanistas y expertos en medio ambiente sabemos sobre el diseño sostenible de ciudades del futuro. Así que un mundo de urbivías en las afueras de ciudades, como están construyendo ahora, no es un mundo que va a funcionar en términos de sustentabilidad. Un urbanismo tan dispersa y tan fragmentada no solo usa demasiada energía, sino es desconectado con la misma naturaleza. En el documental, como acabo de mencionar a Itzel, se nota que Urbivía no tiene espacios abiertos ni parques. La naturaleza es casi invisible, no parece formar parte del esquemático urbanístico de las empresas. Otra cosa, el urbanismo de Urbivía es basado en una teoría de eficiencia industrial que se llama Taylorism, que se creó al principio del siglo XX para la producción de assembly line production, en fábricas. Pero cuando tú tomas la idea de mass production, producción masiva, y lo transferas al medio ambiente construido, los resultados son desastrosos. Desarrollos urbanos homogenizados, la destrucción del lugar, de naturaleza, la muerte del sentido de comunidad, como plantea muy bien Itzel en el documental. ¿Es Urbivía una comunidad? ¿Es un lugar auténtico? ¿Sus residentes sienten orgullosos de su hogar? La respuesta, en un parte, está en el mismo título, El hogar al revés. Y la respuesta también
está en las palabras del mismo joven protagonista que dice al fin que el amor es que ya sucede lo que tiene que suceder, que vive en el momento. Nada es permanente en este documental, ni el amor, ni la vivienda, ni la comunidad, ni el urbanismo disperso y medio abandonado. Gracias. Muchas gracias, Larry. Demos ahora la palabra a la realizadora del Hogar al Revés, Itzel Martínez del Cañizo, quien es licenciada en comunicación, codirectora por varios años del Festival de Documental de Tijuana, Bordox. El Hogar al Revés es su segundo largometraje después de Que suene la calle, y ha realizado muchos otros trabajos de corta duración sobre el mismo tema recurrente de jóvenes urbanos marginales. Itzel. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gran gusto escucharlos y también pues entablar como este diálogo de lo que una película logra en muchos momentos, ¿no? O sea, lo que se logra en términos de todo el proceso que se vive al momento de hacer la investigación, el trabajo, la relación emocional con el tema, con la construcción, con los personajes que son amigos, ¿no? Con los que se entablan relaciones personales y pues la creación de una narrativa que vaya en varios sentidos y que cumpla como con varias expectativas como realizadora, ¿no? Entonces, ahora que digamos que estamos en otro momento en donde el documental se convierte pues en un producto cerrado, ¿no? Que tiene como otra lógica, que ya dialoga como en estos espacios en tantos sentidos y tantas interlocuciones, es súper interesante. Y también ver lo que sí hay y lo que no hay en la película, lo que rebasa los límites de la película en sí misma, ¿no? Porque hablamos de historias, hablamos de temas, hablamos de un cruce de muchas problemáticas que van desde la cuestión de la adolescencia, el sentido de vacío que tiene que ver con ese momento en la vida de la adolescencia, pero que también tiene que ver con un contexto urbano particular que se delinea de muchas formas y que particularmente en el caso de este tipo de viviendas, como se ha mencionado aquí repetidas veces, pues crea como un telón que favorece o desfavorece ciertos contextos. Entonces para mí ha sido como súper revelador y muy interesante escuchar, me llevo como muchas reflexiones y muchas notas. Y para responder a algunas de las observaciones, sí siento que en sí mismo había una tensión de mi parte entre la vastedad de abordar la problemática de la vivienda en sí misma, de la vivienda social, y por otro lado yo tenía claro desde el principio que no quería enfrentar la problemática como problemática desde un sentido ni periodístico ni académico, sino más bien construir esa historia a partir de los personajes, que sea la construcción de la cotidianidad y la emocionalidad de los personajes la que nos lleve por los digamos los distintos aspectos de la problemática en general. Entonces eso hace en términos de estructura narrativa, de construir como una historia, que haya muchas cosas que se nos vayan quedando fuera, ¿no? En el caso de lo que comentaba Pau al principio, de cómo no hay un seguimiento o no se alcanza a profundizar en ciertos seguimientos de ciertos aspectos muy particulares de la vivienda y cómo los enfrentan hasta el final. Sin embargo, sí siento que hay un telón de fondo, citando al doctor Alegría, que hay como un diálogo entre las problemáticas propias de ese telón de la vivienda que están interviniendo directamente en la construcción de las nuevas generaciones. Así es como yo
reflexiono sobre este tema y cómo me lo apropio para hacer esta película. Y que lo que yo pienso es que la manera en que se construyen estos nuevos modelos o estos modelos de vivienda para la clase trabajadora en sí mismo acarrea un perfil que afecta a las nuevas generaciones, que si bien, bueno, a todos, pero particularmente yo me enfoqué a las generaciones de adolescentes. Y que si bien, como comentábamos con Pavo antes, las problemáticas de las adolescentes son iguales en cualquier parte. En realidad es una parte que me parece súper interesante porque nos genera identificación. O sea, todos hemos sido adolescentes en algún momento y podemos encontrar como un espejo entre cómo vivía yo mi adolescencia, cómo enfrentaba esto, cómo enfrentaba lo otro. Sin embargo, yo pienso que hay una carencia de recursos y de oportunidades que generan que estas problemáticas propias del adolescente no le puedan dar la vuelta en la siguiente época de su vida, digamos en la época profesional, en la transformación en la escala social o la modificación de un modelo de vida por otro, que haya como un esfuerzo en una formación educativa particular, a lo mejor en un oficio que permita que revertamos un modelo heredado a otro propio. Entonces yo veo que en estos chavos, en este seguimiento de 2 años que hago con ellos, cuando yo los conozco en una etapa como muy inicial de secundaria, donde hay como un enfoque en lo lúdico, pero hay muchos sueños y muchas fantasías en su mirada. Al poco tiempo esas fantasías se van al borde, así se van al hoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no encuentran la manera de resolverlas. Entonces yo creo que hay una cuestión de falta de oportunidades y no necesariamente de falta de deseos o de búsquedas. Entonces a mí me parece uno que se convierte, dentro del telón de fondo, eso pasa a ser como uno de los temas principales. O sea, ¿qué está pasando con las oportunidades, con las posibilidades para este sector? Y la cuestión que tiene más que ver con lo urbanístico, que tiene que ver como con la posición o la ubicación geográfica dentro del escenario de lo urbano o en la ciudad, los margina, en términos que a mí me parece brutal que dentro de todas estas aspiraciones adolescentes, ellos ni siquiera tienen oportunidad de enriquecerse con lo que la ciudad ofrece, porque no están dentro de ella. Entonces dices, bueno, o sea, un adolescente en otro contexto, que sus padres no están porque trabajan, que es otro de los ejes que yo como que me enfoco principalmente, el mundo emocional, que ellos desde el principio me enfocaban. Cuando yo hablaba con ellos sobre cuáles son las cosas que más les preocupan o que más delinean su cotidiano, ellos hablaban del vacío, de la soledad, del aburrimiento, que son como conceptos emocionales, pero que se traducen en dinámicas específicas, ¿no?, de su vida y de su contexto y de su familia y de la situación económica de su familia y la manera en que sus madres y sus padres, pero en este caso madres porque son madres solas en casa, trabajan. Y bueno, entonces yo dije, bueno, retomo esto de su universo emocional y de ese vacío, y por qué es que ese vacío y cómo es que se manifiesta ese vacío en ese contexto particular. Entonces siento que sí tiene mucho que ver la ubicación de la vivienda, que no es lo mismo de estar en un barrio en el centro, en donde a lo mejor vives la misma pobreza o vives las horas fuera de tus padres, pero entonces en la calle tienes otro tipo de recursos, tienes otro tipo de experiencias y otro tipo de prácticas que en estos contextos no se posibilitan. Luego la parte del modelo educativo, que sí no es muy evidente, a lo mejor como mencionaban, dónde están situadas, pero esas escuelas están situadas dentro del fraccionamiento. O sea, todo lo que ocurre en la película está dentro del fraccionamiento. O sea, nunca nos salimos porque ese es, digamos, el universo cotidiano en el que estas vidas se construyen. Dentro de la casa, dentro del fraccionamiento. Y hay una cuestión doble, como mencionaba Pavo al principio, del encierro como solución o el espacio externo como solución, ¿no? El caso de Santos o de Omar,
¿no? El chavo que esté encerrado todo el tiempo no responde al encierro como por una satisfacción hacia el hacinamiento, sino más bien es porque es como ha sido educado. Él ha sido educado para que no salga porque su mamá nunca está en casa, y entonces lo resuelven de esa forma, o los encierran o hacen que los vecinos los cuiden. Entonces ellos generan como sus propias estrategias para que, como de supervivencia, y entonces estos chavos se acostumbran a no salir, en el mejor de los casos, de obediencia, ¿no? Entonces no tienen como una confianza en sí mismos para generar como estas relaciones en el espacio abierto. O sea, Santos a mí me pareció brutal. O sea, yo decía, ¿cómo un adolescente puede estar conforme encerrado en su casa? No lo puedo creer. O sea, creo que va contra la naturaleza propia del adolescente. Sin embargo, pues me encontré como con este perfil, en contraposición con Omar, que al contrario, o sea, él en el caso de los tres, son los hermanos mayores de una familia de 3 hijos. Y por un lado Santos sí cubre a sus padres y adopta la responsabilidad en el hogar, y por el otro lado Omar decide no ser responsable en el hogar y mejor es la búsqueda de su propia vida, en la calle y con sus amigos. Entonces es más o menos como el repertorio en el cual ellos se mueven. Y dentro de esto, pues hay como una búsqueda que se ubica más en el periodo en el que están viviendo de la adolescencia, pero que a mí me parece como muy adecuado también para encontrar cómo la siguiente generación se está construyendo, ¿no? O sea, con qué recursos, con qué búsquedas, con qué posibilidades, y cómo al final, aunque solo es un gesto o una suma de gestos y no tanto como hay un seguimiento de lo que pasó después en las vidas de ellos, nos podemos imaginar con qué herramientas es que enfrentan su adultez o su futuro. Y contestando la cuestión del pasado y el futuro, a mí me parecía muy importante también contextualizar el pasado. El pasado, como bien dice el doctor Alegría, no lo saben ellos, no lo tienen ellos presente en sus preocupaciones o ni en su mentalidad y su agradecimiento a sus padres, digamos. O sea, todos vienen de una historia familiar de migración, en donde sus madres, en el caso de Gerardo, viene del Salvador, en el caso de Omar de Puebla, en el caso de Santos de Sonora, y su mamá es quien cuenta un poco como la historia y la búsqueda del patrimonio. Y por eso me pareció súper interesante tener la perspectiva de sus madres dentro de la película. Sin embargo, a pesar de que a lo largo de estos 2 años yo hago el seguimiento tanto con los hijos como con las madres, en una decisión de dirección, en la última etapa de edición de la película, yo decidí sacar a las mamás de la historia porque sentí que era como más pertinente narrativamente para agudizar uno de los puntos más importantes, que era el vacío de, o sea, su presencia en la casa, en el cotidiano, es muy, muy limitado. Esas son muy pocas horas las que ellas están ahí. Entonces, en lugar de explicarlo, se me hacía que era como más contundente verlo, en realidad, ese vacío. Y bueno, no sé, creo que se me acabó el tiempo, pero pues no sé, quedan muchas cosas ahí que contar. Gracias, Itzel. Bueno, pues ahora tenemos un breve espacio para preguntas del público, que pueden ser preguntas tanto para Itzel sobre la película como para los comentaristas acerca de las reflexiones que han surgido. Por ahí tenemos la primera. Les propongo que juntemos 3, 4 preguntas antes de contestar. Sí, por favor, ahí. Gracias. Antes que nada, quiero felicitarte, Itzel, y quiero felicitarte porque, agradecerte porque nos has permitido entrar con tu trabajo, no solo a ver las dinámicas de vida de estos chavos, sino realmente nos has permitido entrar como a su mente, a sus lógicas, a su corazón. Y para que nosotros hayamos podido entrar a todo esto hay una inversión impresionante de tu parte.
en términos de no solamente de la inversión de tiempo, emoción, vínculos con estos jóvenes en esta película, sino es resultado de tu trayectoria de trabajo, de estar atendiendo a esta población que en la mayoría de las veces, tanto en la sociedad como en el cine, pues son casi invisibles, estas voces de los adolescentes. Se nota pues el compromiso que tienen, no solamente en términos de inversión de tiempo, sino el compromiso que tienes con las personas y estos sujetos a los que les das voz y permites no solamente que se vean a través de tu perspectiva, sino lo que caracteriza tu trabajo es exactamente el que son realmente directores en cierta medida, porque es un poco la pregunta a la que voy, ¿cómo resuelves muchas cosas hablando con ellos? Me parece que decían al principio, ¿qué hace este documental diferente a otros? Se lo planteaba al principio, y me parece que es esta idea de que nunca te has quedado en la corteza, o sea, nunca has descrito las cosas, sino en general has dejado que se expresen todas esas tensiones, dilemas de tanta profundidad y tanta intimidad que es difícil encontrar. Quisiera hacerte dos preguntas. Uno es, el ritmo me parece que es vital en tu trabajo y no sé cómo lo resolviste. Me parece que el ritmo va un poco reflejando este tiempo que pasa a veces lento en sus vidas, ¿no? Que falta, pero que nos obliga a ver su vida a partir de sus tiempos y de sus lógicas. La otra es si nos puedes hablar de todo esto, de la inversión, de los procesos de trabajo a partir de los que vas generando y haciendo el documental. Y la otra cosa que me llama la atención y que ya lo han comentado los de la mesa es este paralelo que haces entre el deterioro de los barrios y el deterioro de los sujetos. No sé si deterioro en el caso de ellos, pero es cómo se llama la atención la fortaleza que tienen, esta increíble capacidad para aspirar todos estos sueños, cómo se ven todo lo que aspiran, que es impresionante, y cómo se van desvaneciendo por las propias condiciones de vida. Pero también si pusiéramos a la propia ciudad o al propio barrio como un personaje, se va viendo también esta incapacidad para permitir que se aspire a otra cosa. Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Francesco, un investigador de urbanismo de Italia, y soy muy feliz de haber venido aquí para mirar este documental que, no sé, pienso que es un excelente documental sobre el fenómeno de la segregación social, básicamente. Es un manifiesto sobre la anticiudad. No, lo que Herzog llama global suburbs, a mí me gusta llamarlos anticiudades, ¿no? Porque ¿cosa es la ciudad? La ciudad es complejidad, es energía, es creatividad, es relaciones. En estos global suburbs o anticiudades tenemos solo pobreza de relaciones, tenemos nada no tenemos ideas, no tenemos energías, no tenemos actividades, no tenemos nada que ayuda a la gente a vivir. Son simplemente modelos antiurbanos que están difundidos en todas las partes del mundo. En Europa la llamamos periferias o segregaciones sociales. Son barrios básicamente hechos para los verdaderos dominos, espadrones de las ciudades, que son los constructores, ¿no? Los builders. Hay muchos sociólogos que escriben muchos libros sobre este fenómeno, pero básicamente mi punto de vista de urbanista es que la ciudad ahora mismo está en las manos de estos constructores, de estos builders, que simplemente para intereses económicos están destruyendo la ciudad, están consumiendo suelo público, suelo privado, y
ponen la gente con menos recursos en estos barrios, ¿no? Ellos piensan, para simplemente una falta de cultura a veces, que van a tener algo de moderno, ¿no? Eso es un problema que en Europa es muy fuerte, ¿no? Gente que abandona el centro de la ciudad para vivir en estos barrios modernos. Y cuando llegan ahí, claramente la política no tiene la mínima idea de cómo se construye una ciudad. Son solo casas, sin actividades sociales, sin actividades públicas, y es un engaño, básicamente, ¿no? Entonces, tu documental es muy bueno, tendrías que hacer una gira en el mundo y hacer translation en muchos idiomas, porque es un documental sobre el engaño urbanístico de los políticos, ¿no? Y claramente tu punto de vista era sobre los jóvenes y la segregación social, pero para mí esto es un documental sobre los errores y los horrores urbanos que están en el mundo, como decía el profesor Herzog, que están en China, están en Japón, están en toda Europa, están en Latinoamérica, claramente con escalas diferentes. En Europa tenemos ciudades más compactas y a veces estos barrios son mejor conectados con la ciudad verdaderas. En Latinoamérica tenemos espacios muy grandes y esta gente claramente está segregada en estos núcleos, en estos no lugares, ¿no? Marco G ha escrito muchas teorías, muchos libros sobre el tema de los antilugares, y esto es un claro antilugares. Es un modelo antiurbano que da la oportunidad quiero decir, se ve muy claramente la resignación de esta gente, ¿no? Estos jóvenes están ahí, pero todos parecen soñar algo diferente, ¿no? Ellos hablan simplemente de una manera de abandonar este lugar, porque claramente no es un lugar donde puedes vivir. Son jóvenes que claramente son inteligentes y ellos entienden que están en un lugar que no es un lugar. Entonces ellos quieren irse, ¿no? Ellos se sienten diferentes, ¿sí? Y que quieren ir en un lugar que es una ciudad, quieren ir en una ciudad. Y podría hablar claramente para otras 2 horas sobre este tema, pero pienso que no tengo preguntas. Quiero solo congratularme con la directora y el Antonio que ha organizado este tema, y es importante hablar de estos temas con los jóvenes que están aquí para explicarle que aquellos modelos no es ciudad, es anticiudad. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Por allá. De igual manera me parece un documento de mucho valor por la capacidad de reflejar la vida cotidiana de estos jóvenes en los suburbios. Continuando con la idea del engaño, a mí lo que me gusta del documental es que precisamente estos jóvenes luchan contra el engaño, o quizás para ellos no es un engaño, es una realidad, y esa realidad se construye o se deconstruye de manera cotidiana, en la práctica, en el barrio, juntándose a la salida de la escuela, yendo a caminar al cerro, teniendo amigos, queriéndose tanto como ellos demuestran en el documento. Entonces, de alguna manera, quizás para los padres fue un engaño, para quienes compraron el lugar fue un engaño, para quienes dejaron engañarse por el marketing semiótico que tiene estos bonitos nombres, imágenes que venden lugares que parecen una fantasía, que generan una idea de que es mejor vivir en estos 4 paredes tan diminutas, en lugar de estar viviendo quizás en un espacio mayor, más abierto, con recursos naturales más accesibles, inclusive sembrados o criados por uno mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es interesante reflexionar acerca de esta dualidad, ¿no? Las generaciones que no se reflejan efectivamente por una estrategia narrativa, que se excluyen a los padres, pero la manera en cómo los jóvenes
viven con esta cotidianidad y además cómo ellos se ven en el futuro, ¿no? También es interesante cómo la utopía sirve para de alguna manera hacer frente al engaño quizás. La idea de ir a Jamaica, una Jamaica que quién sabe cómo se imagina, dónde queda inclusive, no se tiene claridad. Y al último, esta estrategia de posicionar a un personaje en San Diego viendo no sé para dónde, quién sabe para dónde va a caminar en esta gran ciudad, en donde quizás es más peligroso este espacio que el propio lugar donde vivía, donde su cotidianidad de alguna manera podía ser vivida con mucha más confianza, con mucha más seguridad, ¿no? Ya no sabemos qué pasó con este personaje en San Diego, pero al menos a mí me da la sensación de que queda perdido en la jungla de concreto, sin esta relación social que se ve clara, esta comunidad dentro del desarrollo habitacional. Y una cosa más que quiero mencionar, a mí me llama mucho la atención la tecnología, ¿no? Este aparato que de alguna manera, más que terminar con la comunidad, desde mi perspectiva la crea, ¿no? En diferentes momentos en el documento se muestran estos mensajes que le escribe el hijo a la madre para decirle que si ya consiguió la visa o no, o el rol del Facebook para enterarse de una infidelidad de un hijo, etcétera, ¿no? Es decir, la nueva tecnología cómo está mediando y generando comunidad, y esto en contraste con la vieja tecnología o con los grandes televisores, estos ni siquiera planos, ¿no? Sino cabezones como les llaman algunos, que ni siquiera se prenden, salen 2 o 3 televisores pero están apagados. En cambio aparecen muchos celulares, referencias al Facebook, referencias a internet, y por ahí alguna imagen donde se ven estas antenas de Dish o algunos de estos servicios de cable que sí aparecen, ¿no? En el panorama, pero que no se entiende bien cuál es la relación de alguna manera con la televisión de paga y el aparato al interior de la casa, y si se utiliza o no, y una forma de socializar, ¿no? Parece que eso ya queda en el pasado y ahora las nuevas tecnologías están ayudando a hacer comunidad en estos espacios. Una felicitación, y ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Pues pasemos a algunas. Sí. Hablando de la tecnología, yo no veo cómo Facebook ni un teléfono celular haga mejor la vida de estos jóvenes en su comunidad. Creo que es importante no romantizar las nuevas tecnologías, porque ellas tienen sus teléfonos, tienen sus celulares, tienen el Facebook y quieren salir de esta comunidad. No han encontrado su futuro allí. Están imaginando un futuro en otro lugar. Entonces, creo que lo que el documental muestra muy fuertemente es que la vida allí es triste, es aislada, es desconectada. Aunque tengan algunos aparatos electrónicos para rescatar, están enfrente de una tienda tocando con un juego un viejo juego de computadores donde pones tu moneda y juegas, porque están aburridos, porque no tienen vida, como dice mi colega de Italia, que es anticiudad o con computadoras y iPads y smartphones y todo eso, no es una solución en sí. Entonces es muy importante no sobrevalorar la tecnología, porque la tecnología no puede sustituir por una comunidad auténtica. Y yo creo que lo que la directora ha presentado es una historia de un village, una comunidad que no es comunidad, que es anticomunidad, anticiudad, no tiene alegría, no tiene gente interaccionando en las calles están muertas. Las calles no hay vida, aún con celular o no celular, no, hay que tener cuidado con eso. No sé si. Me parece que hay un punto que es muy importante de la perspectiva que plantea Itzel, porque a pesar de la tristeza, el desencanto, digamos, el documental nos va mostrando cómo se van cayendo todas las aspiraciones que tienen, cómo todo está en su contra. Me parece que lo más
son víctimas, o sea, no se asumen como víctimas, y eso es lo que genera esa capacidad de rescatarlos como humanos, porque si no ya estaría desesperante, es decir, no habría ninguna esperanza. Y me parece que a pesar de todo lo que estamos viendo, el documental presenta unos sujetos con una capacidad para aspirar a hacer otra cosa de lo que la ciudad les da, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la esperanza que presenta el documental es que las ciudades nos lleva allá, pero no está todo perdido, y no está todo perdido porque la gente todavía tiene esta capacidad para aspirar, y a pesar de todo siguen teniendo, desarrollando redes para resistir, subsistir, reinventarse, recrearse. Entre ellas podría ser lo que plantea el uso de la tecnología también para interactuar de otra manera, ni bien ni mal, sino es otro recurso más, también limitado, porque pues le tiene que pedir el prestado, el internet a la mamá cuando está, es decir, no es de fácil acceso, pero me parece que no son, a pesar de todo, no se dejan ver solo como víctimas, ¿no? Gracias. Por aquí el doctor Tito Alegría. Bueno, yo estoy de acuerdo con Norma. Lo que se ve en el documental es un grupo muy cohesionado, y la cohesión está basada en que viven cerca, que tienen similar edad o la misma, y que están en una etapa en que todo el mundo se está preguntando qué va a hacer de su vida. O sea, hay muchas cosas que los unen, pero fundamentalmente que viven cerca uno de otro. Y están hablando permanentemente de cosas que tienen que ver con las personas que están alrededor. Sí, probablemente eso significa aislamiento de otros barrios, pero significa que hay una vida rica en interacciones. Y como en cualquier otro lugar, que puede ser un barrio marginal de invasión, hay muchas limitaciones para la gente, jóvenes pobres. Y creo que no depende de que estén en un barrio hecho por Urbi o cualquier otra empresa en las afueras. Creo que eso se podría observar en un barrio marginal también, que fue de invasión. Es decir, tiene menos que ver con el urbanismo y más con la clase social. Y quería decir un comentario adicional. Yo no creo que la gente fue engañada cuando fue a comprar allá su vivienda. Hay algunos estudios que han preguntado a las personas por qué fueron. E incluso los empresarios que hacen estas construcciones tienen una idea muy clara de por qué la gente prefiere ese tipo de urbanismo, ese tipo de vivienda en ese tipo de barrio. Y no aparece el engaño en ninguna de estas encuestas estudios que yo he visto. Lo que está claro es de que los empresarios creen que las familias no quieren vivir en edificio multifamiliar. Creen que las familias quieren vivir una vivienda unifamiliar. Eso me lo han dicho empresarios que han construido miles de viviendas en Tijuana. Por supuesto, yo creo que están equivocados. Depende de cómo se hagan las preguntas según la encuesta. Hay encuestas que encargó el gobierno del estado también donde aparecen estas respuestas. La gente prefiere vivir en un unifamiliar que un multifamiliar. Pero no les preguntan sobre la distancia a su empleo o la distancia a otro tipo de servicios que ofrece la ciudad y que no van a encontrar donde tienen una vivienda unifamiliar. Tampoco les preguntan, ¿usted prefiere más metros cuadrados de su vivienda versus tener un unifamiliar? Son cuestionarios muy mal hechos con los cuales se han hecho este tipo de preguntas. Y la otra cosa es de que las familias, cuando respondieron de por qué querían vivir ahí, era por tener propiedad. La mayor parte de la respuesta fue eso. Realmente lo ven como una forma de capitalizar, de ahorrar. Y ahora mucho más, que los bancos no dan y el salario es muy bajo, y etcétera. La propiedad sobre una vivienda es fundamental, es decir, no tiene nada que ver con que sea unifamiliar o multifamiliar, tiene que ver con que hay un sistema financiero que les permite pagar esa vivienda con 1.500 o 1.800 pesos al mes, que es lo que pagaría una persona que tiene entre 3 y 4 salarios mínimos, que compra una vivienda de 35 metros cuadrados de techo, más o menos.
¿Qué es lo que hay en Tijuana? Tijuana en ese sentido también es una excepción, entre otras cosas, es una excepción. ¿Por qué? Porque hay mucha gente trabajando con ese salario. En otras ciudades de México no hay ese salario, es mucho más bajo para igual tipo de ocupación. Entonces, en Tijuana y en varias ciudades fronterizas se ha podido y ha tenido mucho éxito Infonavit. ¿Por qué? Porque ha habido gente con capacidad de pagar. No solo porque está en un trabajo en la maquila, etcétera, sino cualquier tipo de trabajo, incluso informal, han podido entrar al sistema financiero. Entonces, era muy claro para las familias, iban a comprar porque querían una propiedad. Y para el vendedor era muy claro qué tipo de cosa quería vender. Quería vender una vivienda unifamiliar porque creía que no le iban a comprar una vivienda en altura, una vivienda en multifamiliar. Bueno, ya. Itzel. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus observaciones y sus comentarios. La verdad, aquí me llevo un montón de notas. Y concretamente para Norma, que me hizo preguntas como muy directas sobre el ritmo. Pues creo que lo mismo que tú decías, acertaste. O sea, a mí me parecía que este sentido del tiempo, del silencio que se construye en esos espacios que yo vi, que yo sentí, que observé, de cómo, digamos, el estilo de vida y esa situación de encierro tenía de alguna manera que manifestarse en el ritmo del corte, del montaje de la película, que por otro lado también es un poco un riesgo porque podemos como, pues no sé, o sea, cansar o cualquier cosa, pero me parecía como importante manifestarlo así. Y la parte que tenías que ver con los procesos de trabajo, pues lo voy a decir como de una manera como muy sintética, pero sí hay siempre de mi parte una búsqueda por la coparticipación, por la colaboración en el desarrollo de la película y como en otros proyectos lo he hecho, en este trabajo también. O sea, al momento que mi manera de insertarme y de conocer a los chavos en la colonia fue a través de desarrollar un taller de creación de documental con los niños de la secundaria. Y bueno, hay un proceso de selección de personajes natural al momento que, bueno, yo doy este taller de una manera gratuita a cambio o sea, como una beca a 15 chavos. Entonces los chavos tienen que llenar un cuestionario para ser seleccionados, y en ese cuestionario, que fue muy extenso, yo me permití seleccionar como ciertos perfiles de historias, de búsqueda, de ideas, de intereses, y entonces tengo un grupo de 15 chicos que son con los que a lo largo del tiempo construí la película. Al término de ese taller hicimos un corto, y ese corto se exhibe en la secundaria y hay como reacciones muy muy interesantes entre los directivos, los maestros, los chavos, o sea, cómo empiezan a verse. O sea, me di cuenta que los maestros de la escuela en realidad no conocen a sus alumnos ni conocen las condiciones de vida cotidiana en su casa. Entonces, bueno, suceden esas cosas, y también para mí y para ellos fue como súper interesante plantear el lenguaje del cine como proceso y como fin último en el trabajo. Y yo les planteo pues hacer un seguimiento más largo después de ese verano y hacer un largometraje. Entonces ellos se van a la preparatoria y yo me inscribo en la preparatoria como unidad receptora de servicio social y con esos mismos muchachos. Entonces pues sí, fue un seguimiento de casi 2 años. Bueno, yo creo que lo fascinante de este documental, como de muchos otros excelentes documentales como este, es que más que darnos respuestas, nos plantean muchas preguntas, esbozan situaciones ante las cuales podemos tener diferentes interpretaciones. Obviamente podemos ver que se trata de un lugar inhóspito, que genera un vacío en sus pobladores, pero al mismo tiempo estos jóvenes también demuestran cómo se puede llenar este vacío, cómo le pueden dar sentido. En fin, cuestiones como estas las podemos seguir debatiendo por mucho tiempo. Desafortunadamente se nos empieza a terminar el tiempo. Vamos a darle la palabra a Pavo y quizás escuchar una última pregunta antes de cerrar esta sesión. Muchas gracias. Sí, yo solo quería ponerme muy de acuerdo con contigo sobre este último punto de que
yo creo que el trabajo ha sido muy... En poco tiempo nos hemos ido a preguntas así de los más importantes, porque al fin de cuentas se trata de la condición moderna de la humanidad, en pocas palabras, que sí no hemos podido resolver en estos minutos, pero sí la tensión entre la estandarización, son todavía temas de los 50, 60 que empezaron en Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a la vivienda, y ya se están extendiendo a todo el mundo, y cómo genera una condición que tiene muchos problemas o no tantos. También quería terminar felicitando mucho a Itzel Martínez por el trabajo. Yo creo, ojalá todas las prepas tuvieran una participación así. Yo creo que sí, ha sido un trabajo muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias al Colegio de la Frontera Norte. También es muy importante dar el crédito y el agradecimiento a Cuauhtémoc Moctezuma, que patrocina estas mesas de reflexiones a lo largo de la gira de documentales ambulante. A todos los comentaristas, especialistas en el tema, que plantearon reflexiones muy interesantes que definitivamente nos llevamos cada quien de tarea, y a todos ustedes por su asistencia, por sus preguntas, y para continuar con este tipo de reflexiones y debates los invitamos a que sigan asistiendo a las funciones de la gira de documentales ambulante, que estaremos hasta el 23 de este mes de abril aquí en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada. Muchas gracias y nos vemos en las salas. Hasta luego.